Te rogamos pues por esta familia, Padre Celestial, bendice la predicación de esta noche, danos sabiduría, Padre, dame sabiduría para que tu palabra sea expuesta con toda claridad, para que predique con denuedo, Señor, y que llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Háblanos a cada uno, Señor, de los que presenciaremos o escucharán la palabra a través de la transmisión. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Pues una vez más, hermanos, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a continuar, como cada uno de los miércoles, con esta serie de estudios, hermanos, que iniciamos hace ya 7 semanas, que se llama Conozcamos a Dios a través de sus nombres. El nombre que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, es un nombre que es muy apropiado. Yo diría, cada uno de los nombres que hemos estudiado definitivamente es apropiado predicarlos en cualquier momento de la historia, en cualquier momento de la vida. Pero dada la situación que estamos viviendo, hermanos, por la pandemia, sin duda el nombre Jehová Rafa es un nombre, hermanos, que tiene una gran trascendencia, que tiene una gran importancia, que sin duda es un nombre de Dios que cada uno de nosotros como hijos suyos tenemos que recordar. Pero también tenemos que entender algunos aspectos que vamos a aprender el día de hoy, hermanos. Y antes de entrar en materia, quiero decirles, hermanos, lo siguiente. Los nombres de Dios no son mágicos. Esto es algo muy importante. Los nombres de Dios no son mágicos. No nos confundamos. No porque hemos hablado de Elohim, de Adonai, de Jehová Sidkenu, del Shaddai, etcétera, etcétera, significa que entonces ahora yo me voy a apropiar de un nombre y es el único nombre que yo voy a usar para orar. No, cada uno de los nombres que nosotros hemos estudiado a través de las semanas nos hablan de quién es Dios, de cuál es su carácter. Nos permiten conocerle de una manera más amplia y más profunda a efecto de que nosotros confiemos más en Dios. Que si antes nosotros confiábamos en Dios, ahora confiemos mucho más, porque a través del estudio de sus nombres sabemos quién es Él. Y esto lo digo también, hermanos, porque hace unos días vi un video, bueno, no lo vi honestamente, vi el título de un video, hermanos, en YouTube, que me llamó la atención y decía, ¿cómo activar los 70 nombres de Dios para recibir bendición? Así decía, ¿cómo activar los 70 nombres de Dios para recibir bendición? Y yo digo, a ver, espérense, Dios no es un ser, ¿verdad? Que tú vas y le aprietas un botón y entonces se activa su poder y te va a servir. Dios, lo he dicho muchas veces, no es como el Aladino de la lámpara maravillosa, no es nuestro sirviente, no es alguien que está esperando a que yo le ordene o que yo le diga, no, Dios es Dios. Y yo decía en un sermón, que no nos olvidemos que Él es Dios, Él es el Señor y nosotros somos simples criaturas suyas. Y aún sus hijos no tenemos que olvidar de quién es Dios. Entonces, repito, los nombres de Dios no son talismanes, no son mágicos, no, simplemente nos hablan de Dios. El nombre que vamos a estudiar entonces el día de hoy, hermanos, es el nombre Jehová Rafa. Y Rafa, hermanos, es una transliteración de un nombre hebreo. Hermanos, la palabra Rafa es una palabra que significa reparar. Pero la palabra hebrea reparar, hermanos, da la idea, escuchen esto, imagínense que ustedes tienen un lienzo de tela y se rasga, ¿verdad? Pero es un lienzo de tela valioso, que ustedes no desean perderlo a causa de la rasgadura, que ustedes quieren mantenerlo, que quieren conservarlo. Y entonces ustedes toman una aguja e hilo y empiezan con mucho cuidado a remendar, a coserlo. De tal manera, ¿verdad? De tal forma, aman ustedes esa tela, ¿sí? O esa prenda de vestir, que ustedes no quieren desecharla. Ustedes saben que todavía puede ser útil. Y entonces se dan a la tarea de coserla, de remendarla con sus propias manos. Y lo hacen con delicadeza a efecto de que esté reparada. Y de allí que la palabra Rafa significa reparar. Pero es una palabra que también significa curar o sanar. Es un verbo. Y en su participio rofé, hermanos, significa aquel que sana. Y en el hebreo, hermanos, antiguo, es una palabra que hoy se podría traducir como doctor o como médico. Entonces, el término Jehová Rafa
es un término que se podía traducir de alguna de las siguientes maneras. El Señor es mi sanador, Dios es mi médico, el Señor me cura, Dios me repara o Dios me restaura. ¿Cuándo encontramos nosotros, hermanos, el nombre Jehová Rafa en la Biblia? Vamos nosotros al libro de Éxodo. Hoy, como en cada ocasión, hermanos, vamos a ver muchos pasajes de la Biblia. Algunos los vamos a leer aquí, pero otros los voy a referenciar, los voy a leer yo, pero usted tome nota con el propósito, como lo digo en algunas ocasiones, de economizar el tiempo y dar más oportunidad a la explicación. Bien, Éxodo capítulo 15, versículo 23, hermanos, y vamos a ubicarnos en el contexto. El pueblo de Israel, hermanos, acababa de salir de la esclavitud en Egipto y acababa de cruzar el Mar Rojo. Esto es muy importante. El pueblo, hermanos, había durante un año, dicen los que saben, que se han atrevido a calcular que las plagas en Egipto duraron aproximadamente un año. Si esto es así o no, lo cierto es que el pueblo de Israel acababa de ver la mano poderosa de Dios de una manera impresionante. Por si esto no hubiera sido poco, ellos llegan al Mar Rojo, Jehová el Señor les abre el camino y ellos cruzan a salvo absolutamente todos. Y es una muestra tan grande del poder de Dios, del amor de Dios, del cuidado de Dios, que dice la Biblia, hermanos, que Moisés compone un cántico para celebrar la ocasión. De hecho, nosotros entonamos un canto en la iglesia que se llama el Cántico de Moisés, que rememora el gozo, el júbilo que el pueblo de Israel tuvo en su corazón toda aquella noche y aquella mañana en lo que ellos cruzaron el Mar Rojo. Y uno se podría imaginar lo siguiente: el pueblo de Israel, hermanos, había sido objeto de tantas bendiciones de parte de Jehová que uno diría, no hombre, jamás el pueblo de Israel va a dudar de Dios. Jamás va a murmurar de sus líderes, jamás va a volver a desconfiar en Dios. ¿Pero qué creen? El pueblo de Israel empieza a caminar y tan solo 3 días después pasa lo siguiente. Éxodo capítulo 15, versículo 23. Dice la palabra de Dios así: y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Imagínate, el pueblo de Israel va caminando por miles en el calor del sol. Ellos, llega un momento, hermanos, en el que el abastecimiento de agua se ha terminado, ya no tienen dónde refrescar su boca, sus gargantas. Miren a lo lejos, hermanos, una fuente de agua, y entonces yo quiero pensar que ellos se alegraron, se gozaron. No lo dice la Biblia, pero yo quiero pensar que algunos a lo mejor hasta corrieron, ¿verdad? Gritaron agua y se imaginaron y llegaron a ese lugar para darse cuenta que no era posible beberla. No era posible beberla, era agua amarga. Y el pueblo, hermanos, en ese momento que había experimentado las bendiciones y los milagros de Dios, en lugar de recordar el poder de Jehová el Señor, de Elohim, que es el Dios fuerte, en lugar de orar delante de Él para que Él haga algo en ese momento, dice que la reacción del pueblo es como la reacción, hermanos, que muchas veces los cristianos tenemos el día de hoy. Nosotros recibimos bendiciones de Dios, muestras de las misericordias del Señor, estamos conscientes de que Él nos ama, de que Él nos protege, Él está con nosotros, y entonces cantamos el cántico de Moisés y alabamos al Señor, pero tan pronto como llega una situación adversa, nos olvidamos de Él. Y dice el versículo 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés, que era un hombre sabio, que era un hombre prudente, que era un hombre manso, que sabía lo que tenía que hacer, dice, y Moisés clamó a Jehová, es decir, al Señor, y Jehová le mostró un árbol, le dio Jehová, Dios el Señor, va cuidando a su pueblo y de inmediato, hermanos, da una respuesta. Le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. ¡Qué maravilloso, hermanos! ¡Qué maravilloso! Porque la Biblia nos enseña que para Dios no hay nada imposible, que Él está al pendiente de nosotros. Entonces, dice la Biblia, pudieron beber y las circunstancias, hermanos, que eran adversas,
Dios las pudo cambiar porque no hay nada que escape del poder de Dios, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a orar y a confiar en Él. Y entonces dice la palabra de Dios que Dios aprovecha la situación y allí les dio estatutos y ordenanzas, pero quiero que observemos la frase que dice a continuación: y allí los probó. Hermanos, el Hijo de Dios tiene que entender una cosa: nuestra fe en todo momento en el caminar cristiano es probada, va a ser probada. Muchas veces la prueba llega después de una bendición, o la prueba muchas veces llega después de otra prueba, o de otra prueba, o de otra prueba, y nosotros siempre tenemos que estar listos. Y entonces, en virtud de que Dios se da cuenta de la actitud rebelde en el corazón del pueblo, los prueba y les dice lo siguiente en el versículo 26. Y dijo: si oyeres, ojo, equivocadamente, hermanos, cuando leemos la Biblia, a veces nosotros, o muchas veces nosotros, queremos apropiarnos de las bendiciones que Dios da a una persona o a su pueblo. Y creemos que Dios es algo que va a hacer o que tiene que hacer con nosotros. Pero pocas veces nos damos cuenta, hermanos, que hay algunas bendiciones de parte de Dios o algunas promesas de parte de Dios que son condicionales. Es decir, hay cosas que Dios sí nos va a dar conforme a su voluntad, pero también de acuerdo a la vida cristiana que nosotros tengamos. Y Dios ahorita le va a dar al pueblo de Israel una promesa. El nombre Jehová Rafa es el resultado de un momento histórico en la vida del pueblo de Israel, en el que el Señor les va a dar una promesa, pero condicionada a que ellos hagan algo. Dice, y dijo: si oyeres, compromiso condicional, atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, entonces, hermanos, ¿qué dice? Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Allí está, hermanos, por primera vez la frase como tal, como la conocemos nosotros, hermanos, el día de hoy. Pero entonces vamos a entender una cosa. Hay 4 cosas que Dios le dice al pueblo: si oyeres, si hicieres, si dieres oído, es decir, no nada más escuchas, pongas atención y obedeces. Entonces la consecuencia, le dice Dios a su pueblo: ninguna enfermedad que los egipcios tuvieron va a venir a ti, porque yo soy el que te sana, porque yo soy tu médico, porque yo soy el que te cura, porque yo soy el que te protege. Hermanos, hoy en esta tarde quiero dejar en claro una cosa: Dios, parte de la naturaleza de Dios es sanar. Dios nos ama tanto que Él quisiera que nosotros estuviéramos siempre sanos. Eso es un hecho. Y Dios, hermanos, es alguien tan grande y tan poderoso que aún si enfermamos, Él tiene el poder para que recuperemos la salud o para sostenernos en medio de cualquier enfermedad. Porque dice la palabra de Dios, por ejemplo, que el pueblo de Israel cruzó el desierto de Sinaí durante 40 años y prácticamente ellos, hermanos, no enfermaron. Jehová Rafa los cuidó de una manera tan hermosa, preservó tan hermosamente su salud, que ni siquiera se les hinchaban los pies, hermanos, en las jornadas en las que ellos tenían que caminar en el desierto. ¿Quién podría ir hoy en día, hermanos, y no morirse de sed, o no morirse del frío, verdad, tan agobiante que hace en la noche, o no ver sus pies, hermanos, hinchados de caminar? ¿Algún día ustedes, hermanos, han caminado una larga jornada en el día en medio del calor? Llegas a casa, hermano, y espero que no suene vulgar esto que voy a decir, te quieres quitar los zapatos, ¿verdad? Y sientes los dedos de los pies, ¿verdad? Así todos, como que si te estuvieran hormigueando, ¿verdad? Y a lo mejor hasta sudorosos, perdón por la frase, ¿verdad? Pero dices, es que mira cómo está, y luego te quieres poner el zapato y dices, oye, no me entra mi zapato. Están hinchados. Pero eso no le pasó al pueblo de Israel, porque Dios es Jehová Rafa, porque Dios es el médico, que tiene el poder de preservar la salud
o de devolver la salud. Este nombre, hermanos, aparece entre 60 y 70 veces y la realidad es que prácticamente la mayoría de veces se refiere a la sanidad física. Sin embargo, Jehová Rafa no nada más se refiere a la sanidad física, también se refiere a la sanidad emocional y, si me permiten decirlo de esta manera, espiritual. Bien, hermanos, volvamos entonces a Éxodo. Dice la Biblia que Moisés echa aquel árbol y por el poder de Dios el agua se endulza, y en ese momento entonces el pueblo de Israel, hermanos, se arroja sobre el agua y todo el pueblo puede beber. Todo el pueblo puede beber porque Jehová ha cambiado la circunstancia. El pueblo bebió, el pueblo se refrescó, el pueblo se fortaleció, el pueblo cobró ánimo y el pueblo renovó su confianza, hermanos, en Jehová. Pero entonces, hermanos, quiero plantear las siguientes dos preguntas. 1. Lo que dijo Dios al pueblo es una promesa para todas las generaciones. Es decir, que si nosotros somos obedientes, Dios no va a permitir que nos llegue alguna enfermedad. Ojo, lo que Dios dijo al pueblo es una promesa para todas las generaciones. 2. Y si es así, ¿por qué nos enfermamos? Porque hay cristianos que son consagrados, fieles, entregados a Cristo y que hoy por hoy, hermanos, están no solamente enfermando, están muriendo. Hermanos, quiero decir entonces lo siguiente: la enfermedad es común en la vida del ser humano. Tan común, hermanos, es la enfermedad que no hace acepción de personas. Hoy en día con el COVID, hermanos, han enfermado ricos y pobres. Han enfermado gente que son muy buenas y gentes que son perversas. Han enfermado incrédulos y han enfermado creyentes. Muchos hermanos amados de nuestras iglesias y de nuestra iglesia, hermanos, han enfermado porque la enfermedad es común. Porque una vez que el hombre cayó en pecado, entonces su cuerpo empezó a degenerarse y está sujeto en algún momento de su vida, hermanos, a enfermarse. Obviamente era el mismo caso del pueblo de Israel. Solo que a ellos Dios les hizo una promesa. A ratito voy a regresar a eso. Quiero regresar a esto. Las enfermedades, hermanos, no solamente son tan comunes a la vida del ser humano, sino que hay ocasiones, hermanos, en que las enfermedades son agresivas y pueden llegar a ser mortales. Pero Dios no desea que el hombre enferme. Cuando Dios creó al hombre, hermanos, no lo creó para morir, no lo creó para enfermarse. Nosotros, hermanos, si hoy en día oramos por un enfermo, creemos en el poder de Dios. Creemos que Jehová Rafa tiene el poder hoy de hacer milagros. Creemos que hoy, si nosotros oramos por una persona que está muy grave, Dios la puede levantar y le puede dar vida. Nosotros lo creemos. Pero la Biblia no dice que Dios está comprometido a que nosotros no enfermemos nunca. Lo que Jehová Rafa le dijo a Israel en aquel entonces no es un principio aplicable a los cristianos de todas las generaciones, ni siquiera a todas las generaciones de su pueblo. Lo que Jehová el Señor, lo que Jehová Rafa le dice al pueblo de Israel allá en el desierto, no es una promesa para apropiarnos. Aunque claro, que siempre podemos orar a Dios para que Él nos sane. Porque como ya dije hace un momento, Él es Jehová nuestro sanador, Él es médico, Él tiene el poder de hacerlo. Quiero, hermanos, que nosotros hablemos de la vida de dos grandes hombres que oraron, dos grandes hombres que enfermaron, pero el resultado fue distinto, el resultado fue diferente y la pregunta es ¿por qué? Porque los propósitos de Dios eran diferentes para cada uno de estos hombres. Entonces nosotros, hace un momento, hermanos, oré, por ejemplo, por la amiga de una hermana, oramos por algunos hermanos que están enfermos. A algunos Dios, según su voluntad, los va a sanar, pero a otros no. Y vamos a ver nosotros hoy, el día de hoy, hermanos, vamos a recordar algo. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 20,
versículos 1 al 6. Y vamos a hablar de dos grandes hombres. Los dos se enfermaron, los dos oraron, los dos clamaron, los dos eran justos delante de Dios, pero la respuesta fue distinta, porque el propósito que Dios tenía para cada uno de ellos era distinto. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, cuando vamos a Dios y lo buscamos como Jehová Rafa. Él no se ha comprometido a sanarme a mí, a menos que su propósito y voluntad en mí así lo determine. Segundo de Reyes 21, vamos a hablar, hermanos, acerca de Ezequías. En aquellos días Ezequías cayó enfermo, pero no era una gripe, no era una simple tos, no era un dolor de huesos, era una enfermedad de muerte, punto, claro. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Qué impresionante, hermanos, qué impresionante. Qué mensaje tan difícil tuvo que llevar, hermanos, el profeta Isaías. Entonces, en cierta manera, hermano, le doy gracias a Dios que hoy Dios nos hable como en aquel entonces. Porque yo me imagino enfermar y que Dios le hable a algún hermano de la iglesia y me diga, pastor, el Señor me ha dicho que se va a morir, ordena su casa. Qué tremendo, ¿no? Bueno, en aquel entonces así ocurría, y lo que quiero dejar en claro es, Dios había determinado algo. Versículo 2, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Pero si nosotros examinamos la vida de este hombre, hermanos, él se entera de que él está enfermo y se entera de que va a morir. ¿Qué hace, hermanos? Señor, ¿por qué a mí? ¿Y por qué me haces esto? ¿Y por qué me toca esto? No, él va a Dios, va a clamarle a Dios. No es un reclamo, es un clamor. Y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Hermanos, ¿cómo era el rey Ezequías? Obediente. Era un hombre obediente. Ojo, cuando Ezequías se enfermó, no fue con Dios como algunos cristianos hoy en día. Señor, y te pido que tú me sanes, porque si tú me sanas, me voy a consagrar a ti. Y te pido que tú me respondas, ¿verdad? Porque si tú me respondes, Señor, ahora voy a ser el cristiano más consagrado del mundo. Y si el médico nos dice que nos vamos a morir, Señor, y yo te pido que tú me des la vida y ahora te voy a servir para siempre. Y resulta que sana y para siempre se vuelve un rebelde. Lamentablemente en la iglesia, hermanos, hay hermanos a quienes Dios ha sacado de graves enfermedades y díganme dónde están hoy. En la iglesia de Arenal hay hermanos que Dios ha librado de grandes problemas de salud. ¿Y dónde están? En el mundo. A lo mejor no hicieron nada malo, porque no voy a juzgar algo que yo no sé, pero en la iglesia no están. Y si no están en la iglesia, no están obedeciendo a Dios, porque su palabra dice que la gloria a Dios es en la iglesia. Ezequías no oró así. Él le dijo, Señor, yo he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y dice, y que he hecho las cosas que te agradaron. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, respuesta inmediata de Dios, hermanos, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, dice, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Ojo, no significa que si yo lloro mucho delante de Dios, Dios me va a escuchar. No. Ezequías oró sinceramente, derramó su alma delante de Dios. Y Dios vio la sinceridad de su corazón, más que sus lágrimas, la sinceridad, hermanos, de su corazón. He aquí que yo te sano. Rafa, ahí está la palabra Rafa. He aquí, yo te sano, yo soy tu médico, yo soy tu sanador, yo soy el que te restaura, yo soy el que puedo hacerlo y lo hago. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y ojo, el Dios que es Rafa es también Jehová, es también Elohim, es también poderoso. Y por eso dice, y añadiré
a tus días 15 años. Hermanos, el que Dios le haya dado a Ezequías 15 años no es un principio, ojo, no es un principio que yo debo de usar hoy para orar a Dios. Señor, y así como le diste a Ezequías 15 años, dame 15 años también a mí. No, hermanos, no. Bueno, por lo menos dame 7 y medio. Tampoco. No es un principio. ¿Por qué decidió darle Dios vida a Ezequías? Bueno, si ustedes leen la historia, había un rey, había un ejército muy poderoso que venía a atacar a Israel, al pueblo de Ezequías. Y Dios había dado su palabra de que Él iba a proteger a su pueblo. Por eso quiero que observen lo que dice atrasito. Le dice Dios a Ezequías, príncipe de mi pueblo. No le dice, claro que sí, mi hijo obediente, te voy a escuchar. Ojo, no le dice, mi hijo obediente, no, le dice, príncipe de mi pueblo. Y él como príncipe o como rey del pueblo, tenía que salir delante de su ejército para luchar contra el enemigo, y que Dios mostrara su poder salvando a su pueblo. Si Ezequías moría, hermanos, estaba a la puerta a la guerra. ¿Quién iba a ir delante del ejército? El pueblo se iba a desmoralizar. Y una vez que fuera la batalla y vencieran, había toda una serie de cambios radicales que tenían que ocurrir en la vida del pueblo. Y por eso Ezequías, ya que oró a Dios, Dios decide darle vida para que tenga tiempo de ir a la batalla y de establecer un cambio en la mentalidad de su pueblo hacia Jehová. No sé si me explico, hermanos. O sea, no dijo Dios, pues es mi hijo, no, así es cierto, es mi hijo obediente, qué bárbaro, no hombre, sí, ¿cuánto le daré? ¿Unos 5 años? 10, mejor le doy 15. No, hermanos, Dios no es así. Dios siempre va a tener una razón, hay una meta. Hermanos, en esta vida hay un propósito más grande que el que yo esté vivo. Los propósitos de Dios. Hay metas más grandes que el que tú y yo estemos vivos. Ahora, Dios no podía haber levantado a otros, sí, pero también quería usar el ejemplo de Ezequías para que su pueblo viera que Dios estaba con ellos. Porque si Dios había librado de la muerte, escucha esto, porque si Dios había librado de la muerte a su rey, entonces significaba que los iba a librar de ese poderoso enemigo que venía en contra de ellos. ¿Nos damos cuenta de la razón? ¿Nos damos cuenta del propósito? Y entonces, hermanos, continuamos la lectura y dice así, el versículo 6, y añadiré tus días 15 años, dije, no es un principio para todos, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Ahí está la razón. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo. Ojo, ¿qué significa esa frase por amor a mí mismo? Para preservar mi honor. Porque yo di mi palabra que mi pueblo le iba a guardar. No dice, ojo, no dice, te añadiré, te libraré, te ampararé, porque tú eres obediente. Dice, porque yo voy a salvar mi honor. Pero vean lo que dice también, y por amor a David, mi siervo. Hermanos, Dios, ¿por qué sanó a Ezequías? ¿Porque era obediente? ¿Qué creen? No. Sino para salvar su honor y también por amor a David, su siervo. Porque a él le había prometido que iba a preservar a su pueblo. Entonces, atención, aquello que Jehová el Señor le dice a través a Moisés, a su pueblo, que si ustedes son obedientes, es una promesa circunstancial. Es algo aplicable a los creyentes de esa generación. ¿Por qué? Porque ellos están escapando de la esclavitud en Egipto, de la idolatría. Llevan 4 generaciones viendo ídolos. Y Dios quiere limpiar su mente de la idolatría, de la confianza en las deidades. Y dice, si ustedes me son obedientes a mí, me son fieles a mí, yo les voy a ser fieles a ustedes a tal punto
que sin importar las circunstancias, sí y solo si son obedientes, yo voy a preservar su salud porque yo soy Jehová Rafa. Pero no significaba y no significa que por todas generaciones, cuando se levanta un hombre obediente, aunque ore apelando a Dios por su obediencia, Dios los va a sanar. ¿Vamos bien, hermanos? Eso es algo muy importante, hermanos, que tenemos nosotros, hermanos, que considerar, que tenemos que ver, que tenemos que tomar en cuenta. Le dice, te voy a responder no porque eres obediente, sino porque voy a honrar lo que yo había prometido antes. Y para que mi pueblo vea quién soy yo. Vamos a ir entonces a la vida de Pablo. Y yo pregunto, hermanos, ¿Pablo sería un hombre obediente? ¿Sería un hombre fiel? ¿Sería un hombre íntegro? ¿Sería un hombre, alguien digno, hermanos, de imitar? Quiero que veamos, hermanos, lo siguiente. Oscar Páez está conectado a nuestra transmisión en vivo, es amigo de nuestro hermano Omar y nos pide que oremos. Oscar, soy el pastor, me da mucho gusto que estés conectado. Ya oramos por ti hace ratito, Oscar, y nos da mucho gusto que te conectes a nuestra transmisión. Hermanos, Pablo era un hombre delante de Dios. Pero vayan conmigo, hermanos, a 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Dice la palabra de Dios: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, propósito 1. Ojo, propósito 1. Desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Es decir, no te voy a sanar. ¿Sí nos damos cuenta? Eres obediente, pero no te voy a sanar. ¿Por qué? Propósito 2. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, aceptación, obediencia, me gloriaré más bien en mis debilidades para dejar que Dios cumpla sus propósitos, que repose sobre mí el poder de Cristo. Hoy más que nunca, hermanos, tenemos que orar a Jehová Rafa, tenemos que orar al Dios sanador. Claro que sí, claro que creemos en su poder, claro que creemos en sus milagros. Pero sus propósitos son más grandes que nuestra vida. Y Pablo entendió una cosa: no es voluntad de Dios para sanarme, pero no por eso me voy a alejar de la iglesia. No por eso voy a dejar de leer la Biblia. No por eso voy a dejar de orar. No por eso voy a dejar de diezmar. No por eso ya no voy a hablar de Cristo. No por eso voy a abandonar mi ministerio. No por eso ahora le voy a dar la espalda. Y si Dios no me dio esto, entonces me voy a ir con un brujo, con un adivino, o voy a invocar al diablo, ¿verdad? Para que Él me dé lo que Dios no me quiso dar. Porque yo soy un apóstol fiel, he dado mi vida, he sufrido para que Él me pague con esto. No. Él dijo, Señor, ¿esa es tu voluntad? ¿Esos son tus propósitos? Yo me gozo, me alegro, yo voy a seguirse, me gloriaré en mis debilidades. Oye, pero ¿cómo le sirves a Dios si estás enfermo? ¿Cómo me hablas de un Dios que puede y por qué no ha podido contigo? Bueno, no es que no haya podido, Él no ha querido. Si quisiera en este momento, mira, Él me sanaría tan perfectamente que jamás me volvería a enfermar, pero Él ha dicho que no. Pero a lo mejor contigo sí. Entonces, si tú como yo estás enfermo, ora a Jehová Rafa, a Jehová el sanador. A lo mejor a ti sí te sana porque tiene un propósito distinto. Oye, pero si no lo hace contigo, si no lo hace conmigo, yo lo voy a adorar, le voy a servir, voy a orar, voy a predicar su palabra y lo voy a amar porque Él es fiel. Hermanos, nosotros no debemos de ser obedientes a Dios para comprometer a Dios como Ezequías. Señor, pero ¿cómo a mí si yo soy obediente al pastor? Porque él es un carnal. Acuérdate quién soy yo, Dios. Y le dice Dios, no te voy a sanar porque eres obediente, sino porque tengo propósitos que mostrar con tu vida. ¿Sí nos damos cuenta? La obediencia, hermanos, no es jactancia. Cuando vamos a Dios, oramos por su misericordia.
¿Sí nos damos cuenta? Esa es una parte muy importante. Ahora bien, quiero decir lo siguiente, hermanos. Dios está muy interesado en nuestra salud física. Claro que sí. Él se duele cuando sufrimos. Claro que sí. Pero hay otra enfermedad que es más grave que la enfermedad física y es en la que Dios está más interesado, y es el pecado. Porque la enfermedad física tiene el poder de quitarnos la vida, pero si Cristo está en nosotros, morimos para vivir, para ir a la eternidad. Pero si tú que estás enfermo mueres con el pecado que hay en la vida de todos nosotros en ti, morirás para morir, para ir a la condenación eterna. Y entonces Dios está más interesado en una enfermedad llamada pecado, de la que nadie puede hacer absolutamente nada. Si Dios permite, hermanos, ya va a haber una vacuna del COVID, y permita Dios que todos no la podamos poner antes de que nos enfermemos y muramos. Pero para la enfermedad llamada pecado no hay cura. Nada podía volver la dulzura de las aguas amargas, excepto el medio que Dios dio, ese árbol. Y nada puede sanarnos de la enfermedad llamada pecado, que desde niños se manifiesta. Por eso me gustó esta imagen, que desde niños se manifiesta en nuestras reacciones, en nuestro comportamiento, en nuestras acciones, que Dios, nada se puede hacer por esa enfermedad llamada pecado, a menos que Dios, que es sanador, dé el medio para que podamos sanar. Vamos a comprobar esto en Jeremías. Voy a leer una serie de versículos. De hecho, preferiría que los escucharan. Si no tienen inconveniente, anótenlos. Voy a leer Jeremías 3:22. Dice el profeta Jeremías: conviértanse, hijos rebeldes, y sanaré, Rafa, sus rebeliones. Aquí no está hablando de enfermedad física, ¿se dan cuenta? Está hablando del pecado que hay en el corazón y que nos hace rebeldes desde pequeños. Así que yo invito a aquellos hermanos o personas que están del otro lado de la pantalla viendo la transmisión hoy, o que el día de mañana van a ver esta predicación. Sí, tú ora a Dios para que te sanes si estás enfermo, pero hay algo más grave que tu enfermedad, y es el pecado. Y es esa parte la que le interesa a Dios. Dice Dios a través del profeta Jeremías: hijos rebeldes, y sanaré sus rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ahí se le llama entonces enfermedad al pecado. Oseas 14:4: yo sanaré, Rafa, su rebelión, los amaré de pura gracia. Porque, hermanos, la palabra de Dios dice que nosotros merecemos la condenación eterna. Ni siquiera merecemos la salvación, pero por gracia somos salvos por medio de la fe, dice la Biblia. Y por eso dice Pablo: los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Dice el Salmo 103:2: bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ojo, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Ojo, cuando una persona enferma va delante de Dios, lo primero que hace Él es, lo que quisiera Él que la persona le pidiera, es que sanara sus pecados. Él primero nos sana de los pecados y después las dolencias. En Marcos 9:2, cuando Jesucristo vino al mundo, porque Jesús es Jehová, Jesús es nuestro Rafa del Nuevo Testamento, dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son. No le dijo: levántate y camina. ¿Por qué? Porque ¿de qué le servía a ese hombre levantarse y caminar, pero morir en sus pecados? ¿Para qué quieres sanar hoy y vivir 50 años y morirte en tus pecados e ir al infierno? Voy a decir algo que voy a decirlo con mucho respeto. Mejor muérete hoy, pero recibe a Cristo para que hoy vayas al cielo con Él. Recíbelo en tu corazón para que Él sane tu pecado. Ve con Él. Y aunque lo voy a mencionar más tarde otra vez, dile: Señor, yo reconozco que soy pecador, me arrepiento, perdóname, lávame con la sangre de Jesucristo. Y si esta enfermedad me va a quitar la vida, yo quiero que cuando muera vaya delante de tu gloria, que sanes
mi corazón del pecado, para que yo tenga salud y vida en tu gloria en el cielo. Jesús no vino a hacer campañas de sanidad, aunque sanó a muchos para mostrar su poder. Jehová sanó a muchos en el Antiguo Testamento, fue Jehová Rafa para muchos, para mostrar su poder nada más. Pero Él buscaba corazones obedientes, como los busca el día de hoy. Marcos 9:11. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Una forma de llamar a los pecadores enfermos. Juan 3:16. El Señor le dice a Moisés: toma un árbol y arrójalo en el agua, y el agua se convirtió en dulce. ¿Qué tiene que hacer el ser humano entonces para sanar de sus pecados? Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vean lo que dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Y la palabra griega salvo, la palabra sozo, ¿qué creen que significa? Sanar. Significa rescatar de un peligro y poner a salvo, pero también significa sanar. Por el Dios quiere que el mundo sea sano, pero de sus pecados, no de las enfermedades. La próxima vez que tú le hables a un amigo o a una amiga que está enfermo, no te centres en su enfermedad, céntrate en su corazón. Invítalo a arrepentirse de sus pecados. Invítalo a reconocer que es pecador, a arrepentirse delante de Dios, a pedirle perdón y a creer en Jesucristo, para que si esa enfermedad es mortal, abra sus ojos a la gloria del Padre, porque mandó a su Hijo como el único instrumento que podía endulzar la amargura del pecado, la amargura de nuestra vida. ¿Sí nos damos cuenta de la analogía? Jesús es el único que puede endulzar la vida del ser humano para refrescarse entonces en ella y disfrutarla y descansar en el Señor. ¿Por qué creen que Jesús cuando sanaba decía, Juan 5:14, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sanado, no peques más? Al paralítico o a la mujer, hermanos, tomada en adulterio en Juan 8:11. ¿Dónde están los que te condenaban? Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos amados, iglesia en Arenal, hermanos de otras iglesias del compañerismo, ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? Él nos ha sanado de nuestros pecados porque lo hemos recibido como Salvador. ¿Estamos revolcándonos de nuevo en el pecado, en la maldad? Porque el Señor dice: si yo te sané, ¿qué haces pecando de nuevo? Vete y no peques más. ¿Por qué muchas veces, hermanos, vienen cosas peores? Porque le dice el Señor a aquel paralítico, dice: no peques más, para que no te venga una cosa peor. Pero hay algo más que implica Jehová Rafa, hermanos. Porque Jehová Rafa no solamente tiene el poder, hermanos, de sanar nuestros cuerpos, no solamente tiene el poder de sanarnos del pecado, sino que una vez que nos sana del pecado, Él quiere sanar nuestro ser interior con su Espíritu Santo, nuestras emociones. Hermanos, Isaías capítulo 61 versículo 1 dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Por eso es que el Evangelio son buenas noticias. Lucas 4:16 dice que Jesucristo, hermanos, que es nuestro Rafa, se aplicó a sí mismo estas palabras. Dice que vino a Nazaret, Lucas 4:16, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Hermanos, ¿cuántos de nosotros que estamos aquí, o los hermanos que están en la transmisión, estamos trabajados y cansados? ¿Cuántos hermanos hoy están luchando con la ansiedad, con el miedo, con el temor, con la desesperación, con la angustia, con la depresión? Hay muchos cristianos, hermanos, que están cayendo en depresión porque el encierro se ha prolongado muchísimo. Y no quiero desanimarlos, pero por lo menos el primer semestre del año que viene las cosas van a estar igual. La Secretaría de Educación Pública está por anunciar, hermanos, que en el primer semestre del 2021, los niños no regresan a clases. Esto va para largo. ¿Cómo estamos emocionalmente, hermanos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Cómo está nuestro ánimo? Jehová Rafa quiere sanarnos. Un pasaje, hermanos, que se ha interpretado mal, que también es una referencia al Antiguo Testamento, 1 de Pedro 2:24, dice lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sanados de qué, hermanos? Primero que nada, de la enfermedad más mortal que existe, el pecado, pero también sanados mentalmente, psicológicamente, físicamente y espiritualmente. Hermanos, quiero llamar su atención a lo que sigue. Jehová Rafa nos habla de un Dios que también sana las heridas ocultas. Esas memorias del pasado que cuando se recuerdan aún causan dolor. Pueden ser recuerdos de abandono, porque a lo mejor tú dices: hermano, es que hermanos, habemos creyentes, o hay creyentes en la iglesia que son muy inestables emocionalmente. Tristemente, hay muchos cristianos en las iglesias que continuamente tienen que ir con los psicólogos, y no estoy en contra de eso, aclaro, no estoy en contra de eso. Respeto la profesión. Pero es por cosas del pasado, por cosas que ya no deberían de existir en sus vidas, pero que ahí están. Jehová Rafa puede sanar eso también. Pueden ser recuerdos de abandono, de abuso, de humillación, de crítica severa, de odio, de perjuicio. Cosas que nos derrumban, hermanos, como el abuso físico, el abuso espiritual, el abuso sexual, el abuso emocional. Jesucristo, nuestro Rafa, quiere sanarnos de todo ello, y lo puede hacer una vez que hemos recibido a Cristo. Hermanos, ¿de dónde vienen las heridas ocultas en la vida del ser humano, en la vida del creyente? A veces vienen de la sociedad, o a veces, hermanos, de la familia, que son las que más duelen, las que más cuestan superarse. Hermanos, me voy a atrever a decir algo. Es probable, y subrayo la palabra, es probable que todos o la gran mayoría tengamos una o más heridas ocultas. Al menos una cicatriz quizás emocional producida por alguien que nos lastimó seriamente en el pasado. Pero la pregunta es: ¿ha sanado? ¿O seguimos permitiendo que nos lastime? Las cicatrices emocionales, hermanos, toman más tiempo en sanar que las heridas físicas, pero Cristo nos sana completamente. El Salmo 147:3 dice que Él sana a los quebrantados de corazón. Él sana a los quebrantados de corazón, hermanos, y venda sus heridas. Hermanos, si tú y yo venimos a Cristo, Él no nada más quiere sanarnos de nuestro pecado, quiere sanar nuestras emociones. Quiere que seamos felices, quiere que disfrutemos. Cuando Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, respecto a sí mismo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, no era nada más libertad del pecado, era libertad emocional. Era libertad de todo eso, hermanos, que nos puede oprimir, que nos puede deprimir. Pero si a pesar del tiempo, hermanos, que tenemos en Cristo, seguimos enfermos, hay una buena noticia. Jesucristo es nuestro Rafa, porque Jesús es Jehová. Él quiere sanar nuestras heridas ocultas y puede empezar ese proceso de manera inmediata.
Ojo, a menos que querramos seguir aferrados a ellos. Por eso me gustó esta imagen, hermanos, que no sé si los hermanos que están viendo la transmisión la alcanzan a ver. Son unas cadenas. Son unas cadenas, hermanos, que se van convirtiendo en libertad. No sé si se alcanza a percibir. Hermanos, habemos muchos creyentes que a pesar del tiempo que tenemos en el Señor, estamos buscando ayuda en otros lugares. Estamos buscando ayuda con otras personas. Estamos buscando ayuda en otras asociaciones. Estamos buscando ayuda en otras agrupaciones porque decimos, no, es que yo todavía estoy enfermo. Yo todavía tengo esto. Yo todavía, oye, ¿y entonces creíste en Cristo o no creíste en Cristo? Porque si creíste en Cristo, Él podía empezar un proceso de sanidad, pero tú no te quieres soltar de ese pasado. No quieres dejar a un lado ese sufrimiento. Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar, los voy a sanar. Lleven mi yugo, sujétense a mí sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y ahí está la clave. Ser manso y humilde significa sujetarnos a la voluntad de Dios y permitir que Él haga su obra en nuestra vida. Y entonces hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, un cristiano que permite que Cristo sane sus memorias, sane su mente, sane su corazón, algún día van a regresar los recuerdos, claro que sí, porque Dios nos hizo tan perfectos, hermanos, que vamos a recordar todo lo que nos ha pasado en la vida. Pero cuando los recuerdos vienen a nuestra mente, especialmente cuando estamos tristes, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llevarlos a Cristo y tenemos que seguir viviendo en libertad. Dice 2 Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. En el contexto habla de otra cosa, pero quiero aplicarlo a esto, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando las heridas del pasado, hermano, atacan tu mente, tus pensamientos, tus emociones, lo que tienes que hacer es orar a Dios y decir, Señor, yo renuncio a esto hoy, porque tú ya me libraste, ya me sanaste. Y lo que tienes que hacer es llenar tu vida de Cristo, tus pensamientos de Cristo. Por eso hay que leer la Biblia, por eso hay que memorizarla, por eso hay que cantar, por eso hay que orar, por eso hay que adorar, para que en lugar de encerrarnos, hermanos, en el dolor, en el sufrimiento y en el pasado, permitamos que Cristo nos envuelva, hermanos, con su presencia, con su palabra, a través de la oración, de la alabanza, del canto, y entonces Él nos recuerda quiénes somos en Cristo. Nosotros, hermanos, como Israel, necesitamos que Dios sea nuestro sanador de nuestro cuerpo, conforme a propósito y voluntad, del pecado, por gracia, solamente por gracia, pero también de nuestras emociones. Pero para ser sanado, hermanos, de nuestras emociones, necesitamos practicar 5 principios. 1, revelar nuestro dolor. Algunos fingimos, ¿cómo estás, hermano? Para la gloria de Dios, bien. Pero en la soledad, lloras, gimes, o vas por el mundo pidiendo que todo el mundo tenga lástima de ti. Hermanos, no finjas que las cosas están bien. Si están mal, dilo. Salmo 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice David, en mi gemir todo el día. Durante casi un año David fingió que no pasaba nada en su corazón, había pecado grandemente, pero en su interior dice, me desgasté. Hermano, si hay un problema en tu interior, no finjas que no pasa nada, acepta que tienes un problema. Guardar un dolor es como tener un carbón encendido en el corazón, hermanos. Las heridas no se curan mientras las ocultamos, ignorarlas tampoco las va a eliminar, solo las va a hacer peor. Hay personas que están cansadas todo el tiempo
Y una de las causas de la constante fatiga se debe a que están empleando todas sus energías, hermanos, en guardar resentimientos, rencores, culpabilidad, angustias del pasado o en fingir que las cosas están bien. La Biblia dice que es agotador emocionalmente guardar heridas, porque esto, hermanos, provoca reacciones equivocadas. Algunos que están heridos tratan de huir y beben en exceso. Hay hermanos que beben, fuman, se drogan, tienen relaciones sexuales ilícitas con una y otra persona o personas que no conocen. Tratan de culpar a otros. Es que si no me hubieran hecho, si no hubieran abusado de mí, si no me hubieran dado, si no me hubieran abandonado. Pero ninguna de esas respuestas funciona. Solo acudí a nuestro Rafa, a nuestro sanador. Principio 2, perdonar a aquellos que nos han lastimado. Romanos 12:19. No se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermano, una pregunta: ¿qué prefieres, sanar o vengarte? Tal vez tú digas vengarme, pero te voy a decir una cosa: el vengarse de alguien no va a curar tu dolor, lo va a incrementar. Solo hay una manera de sacar el dolor del corazón, hermanos, cuando alguien lo ha lastimado. Es a través de Jesucristo, quien nos hace libres y nos invita a perdonar. Hermanos, ¿sabías que la amargura puede pasar de generación a generación? No es que sea hereditaria, sino que contagias con tu amargura a tu familia, a tus seres amados. Algunos tuvieron padres amargados y han heredado el resentimiento hacia la vida. Hermanos, ¿por qué vemos hermanos en la iglesia que somos muy duros, que somos muy crueles, que somos muy secos? Porque así eran nuestros padres. Así nos educaron y así somos nosotros y creemos que es normal. Hermano, no es normal. Ustedes y yo que tenemos a Cristo, hermanos, tenemos que romper las cadenas. No las pasemos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Alguien tiene que detener la miseria en la que se vive muchas veces dentro de una casa, de una familia. Y solo podemos hacerlo a través de nuestro Rafa, de Jehová, nuestro sanador. Tercer principio para sanar: reemplazar nuestros recuerdos con las verdades de Dios. Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, de su manera de pensar, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Hermanos, el cerebro humano es como una grabadora. Ha grabado cada una de las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Durante la infancia, muchos hermanos quizás escucharon cosas hirientes y siguen escuchando esta grabación todavía. Y se preguntan por qué hacen cosas, hermanos, que los hacen fracasar. Tienen hábitos y acciones que los llevan al fracaso. Esto solamente se puede reemplazar por una nueva manera de pensar. Ahora soy victorioso, soy libre porque tengo a Cristo. Ahora tengo a alguien que me ama, que me valora, para quien soy importante, y es Dios. Tanto que dio a su Hijo por mí. Tiene una gloria para mí. Jesús se dio por mí. Convirtamos a Jesús, a nuestro Rafa, en la persona más importante de nuestra vida. No a nosotros, hermanos, sino a Cristo. Principio 4. Concéntrate en Cristo entonces, no en ti. Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Pero si tú y yo estamos: me hicieron, me lastimaron, me humillaron, me violaron, me abandonaron, me engañaron, no. ¿Qué deleite hay en eso? ¿Qué satisfacción trae a la vida? Solamente nos atamos más a esas cadenas. Dejemos entonces, hermanos, de enfocarnos en nosotros, en nuestro pasado, y enfoquémonos en el futuro, en los planes que Dios tiene para nosotros. Hermanos, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y es convertirnos en instrumentos de su justicia. Por eso es que el quinto principio es: ayuda a otros. Marcos 5:19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete,
a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Hermano, hermana, ¿quieres recordar tu pasado? Recuérdalo. ¿Quieres recordar tu pasado? Recuérdalo. Pero no para lastimarte y abrir tus heridas, sino como testimonio para decirle a otros de dónde te sacó el Señor. ¿Quieres traer a la memoria las heridas del pasado? Tráelas. Pero como una muestra del poder de Dios, de la transformación de Dios, de lo que Jehová Rafa, Jesús nuestro Rafa, hizo por nosotros, para nosotros, y que ofrece, hermanos, para cualquier persona en el mundo. Conclusión: no importa quiénes somos, dónde hemos estado, cuál sea la herida o cuál es el pecado que hemos cometido, Jehová Rafa puede perdonarnos, puede sanarnos de él, puede transformar nuestra vida y puede hacer de nosotros personas libres y victoriosas en Cristo Jesús. Hoy más que nunca tenemos que orar a ese Dios, hermanos, ese Dios sanador, que sane nuestra vida, nuestro pecado, nuestra mente, nuestras emociones, y que nuestra voluntad esté encaminada únicamente, hermanos, a glorificar su nombre y a ser un testimonio viviente del poder que tiene para transformar la vida de cualquier persona. Hermanos, que Dios les bendiga.